Del Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar, y al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. La palabra de Dios y la gracia de Dios viene a esta tierra y viene a nuestra vida constantemente. En este mismo instante estás escuchando la palabra de Dios y esta reflexión y está llegando a tu corazón, pero hay un hecho que nos puede extrañar mucho, y es por qué en algunas personas esta palabra y esta gracia de Dios da mucho fruto en sus vidas, transforma sus almas, transforma sus hogares, llena de milagros su vida. Y en otros casos esto ocurre en menos proporción o incluso a veces pareciera que no pasa nada. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Hoy Jesús nos propone esta parábola para hacernos entender este misterio del amor de Dios que llega a los corazones, pero que no siempre es acogido con la misma efusión, con el mismo deseo, con la misma apertura. Entonces, vemos que nos presenta 3 ejemplos de semillas que fueron estériles y 3 ejemplos de semillas que fueron fructuosas, que fueron fecundas. Comienza hablándonos de la tierra dura, del corazón duro, de esa tierra aplanada en la cual no penetra nada. El corazón quizá desinteresado ante Dios. El corazón que ya está bastante ocupado en otras cosas, que no deja que la palabra penetre en su alma. Y allí, en la explicación posterior de la parábola, Jesús nos dice que ese pájaro que se lleva la semilla simboliza al demonio, que muchas veces nos distrae con asuntos, nos distrae con distintas ocupaciones y tentaciones. Por tanto, debemos estar atentos porque el demonio siempre está al acecho para arrebatarnos la semilla. Luego viene el terreno que es pedregoso, y eso significa que no puede crecer la semilla, que no puede profundizar. Es decir, la inconstancia, nos dice Jesús en su explicación, o podríamos llamarlo la debilidad de nuestra condición humana. La tradición lo ha llamado la debilidad de la carne, que significa toda esa fatiga que tiene el ser humano por perseverar. Todos esos defectos nuestros, debilidades nuestras. Tercer obstáculo con el que debemos contar, además de que un enemigo es el demonio, otro enemigo es nuestra propia debilidad humana, nuestra carne. El tercer obstáculo nos dice que es esa hierba que ahoga la semilla y que aunque empieza a brotar, pronto queda ahogada debajo de esas hierbas, de esas zarzas o de esos cardos. Pues bien, eso simboliza el mundo, los asuntos mundanos. Cuántas veces el ser humano pues, se ve distraído por el dinero, por el placer, por el poder.
por mentalidades demasiado horizontalistas, es decir, de poca fe. Y entonces todo eso va ahogando la palabra de Dios, porque la escuchamos y después de un tiempo le vamos sacando, como se dice, la raíz cuadrada, lo vamos rebajando, vamos diciendo, bueno, esto no es tan en serio, bueno, esto no hay que tomarlo con demasiada literalidad, y vamos poco a poco restándole fuerza al mensaje de Cristo. Posteriormente nos habla de 3 tipos de terreno que dieron frutos. 3. Uno dio 30, otros 60 y otros 100 granos por cada uno. Es decir, de un grano sembrado terminaron brotando de la espiga 30 o 60 o 100 granos. Esos son los 3 tipos de fertilidad. ¿Qué significa? Que nuestra vida, lo importante es que dé fruto, y a veces podrá dar un poco de fruto, a veces podrá dar un poco más de fruto y a veces podrá llenarse de fruto. Algunos han visto en esto las 3 etapas de la vida espiritual: el principiante en la vida espiritual, el avanzado en la vida espiritual y el que ya va llegando a la santidad. Pues bien, todo esto es un llamado del Señor para que nosotros deseemos dar mucho fruto, que nuestra vida no quede estéril, prevenirnos de esos 3 enemigos del alma: el demonio, el mundo y nuestra carne, que son esos 3 asesinos de la gracia de Dios en nuestra alma, y que pueden hacer que pasen los años y que haya sido inútil o más o menos infecundo todo lo que hemos recibido del cielo. Pidámosle al Señor que podamos combatir esos enemigos y preparar nuestro corazón para la gracia del Señor, que llene de flor y de fruto nuestra vida. Que así sea.